¿Cómo están? Para comenzar este curso vamos a necesitar conocer algunos conceptos que son básicos en estadística, como para comenzar a pensar con sentido estadístico, que esa sería la propuesta, ¿no? Ofrecerles un modo de razonamiento propio de la estadística, diferente al de la matemática, que los impulse a pensar en sentido estadístico, o sea, hacer hablar a los números, como dicen varios autores. Comencemos definiendo qué es estadística. Se puede definir a la estadística como una colección de datos, o sea, series estadísticas. Es lo que encontramos nosotros en los institutos estadísticos. Hoy toda esa información está online, no sé, las estadísticas de las grandes organizaciones internacionales, como Banco Mundial, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso serían estadísticas en plural. Ahora bien, la ciencia también podríamos definirlo como una ciencia, la estadística como una ciencia. Entonces allí estaríamos hablando de lo que se conoce como estadística matemática. Nuestra propuesta es ofrecerles la estadística como herramienta, o sea, como una técnica o método que nos dé conocimientos para poder recopilar, presentar, analizar e interpretar datos. O interpretar observaciones de la realidad, de los fenómenos que se dan en la realidad. Para ello vamos a acceder a herramientas descriptivas y herramientas inductivas, ¿no? Ahora vamos a acceder justamente a esos dos modos de concebir la estadística o esos dos tipos de estadística. Tanto lo descriptivo como lo inductivo, que ahora nos parecen palabras extrañas, implican análisis de datos. O sea, vamos a aprender básicamente herramientas para analizar datos, enfocados siempre hacia la toma de decisiones. Fijémonos en este cuadro, los vemos en los diarios, en los textos académicos, en los textos de investigación. Tiene aquí categorías, un título, columnas, unas notas al pie. Bueno, esto es un cuadro estadístico. Vamos a aprender a hacer cuadros, ¿no? Aquí tenemos otro que también trabaja con categorías. Aparece un cuerpo con más números y bueno, y con varias columnas también, cada una con sus encabezados, ¿no? Esta es una herramienta para mostrar los datos que se han recopilado. Hacer cuadros. También podemos hacer gráficos. Fíjense acá. Se trabaja con barras, con 3 colores. En azul están la cantidad de la población. No tenemos datos aquí de qué población, tampoco tenemos título de qué población se estudió, pero sabemos que en azul aparecen los que oyen bien, en rojo los que tienen dificultad en un oído y en verde los que tienen dificultad en los 2 oídos. Bueno, este modo, aunque incompleto, es una herramienta que nos brinda la estadística, las de graficación, para mostrar cómo se comportaron los datos que recopilamos. Entonces, bien, aparecerían 2 tipos de estadística, ¿no? La descriptiva, que nos ofrece herramientas para describir y analizar determinadas características de una población que nosotros estamos estudiando, y se llama también deductiva, porque deduce de esta descripción conclusiones de esa población. Por ejemplo, cómo es su estructura, cómo es su composición, etc. O sea que acá nosotros vamos a partir del paso recopilación, clasificamos, resumimos, encontramos regularidades, en fin, se analizan, se presentan, se interpretan los datos. En otro orden, la estadística inductiva es la que infiere, induce, también es llamada inferencial, infiere, induce, estima las leyes generales del comportamiento de una población, o sea, de un universo, pero basándose en el análisis de una muestra. O sea, realizaría inferencias a partir de los datos de una muestra que ayudarían a tomar decisiones y en algunos casos también a formular predicciones. Así que hemos accedido a los conceptos de estadística descriptiva e inductiva. Ahora vamos a otros términos que también son propios de la estadística. En estadística hablamos de universo, población y muestra. Y cuando hablamos de universo nos estamos refiriendo
al conjunto total de elementos, de personas, de cosas que estamos estudiando. O sea, aparece aquí la idea de todo. Por ejemplo, cuando un cuestionario se aplica a un todo, se está realizando un censo poblacional. Ahora bien, así como tenemos esta idea de todo, aparece la idea de parte, que sería la muestra. La muestra sería una parte o fracción de ese todo. No una parte o una fracción caprichosa, sino una parte o una fracción que resultase representativa de ese todo, o sea, que guarda las características propias de ese todo, proporcional, o sea, que en dimensiones hay una relación proporcional con ese todo, que luego va a validar justamente las conclusiones que se saquen en base al estudio de esa parte, sacarían conclusiones válidas para el todo. Y algo propio de la estadística con error permitido. O sea, se puede calcular también el error que puede haber en ese estudio de la parte, del estudio del todo a través de una parte o una fracción del mismo. Bueno, este es uno de los puntos digamos, que identifica la estadística y la hace diferente a la matemática. En la matemática generalmente las cuestiones son exactas, en la estadística siempre estamos calculando los errores, y que se mantenga dentro de unos rangos permitidos. Accedamos ahora entonces también a otros dos términos introductorios, que es el concepto de variable y el concepto de constante. Hablábamos de que la estadística descriptiva nos ayudaba a caracterizar a una población, o sea, estudiábamos determinadas características de una población. Bueno, esas características justamente toman el nombre de variable, en contraposición a lo que sería una constante, o sea, una característica que no varía. Ahora a través de ejemplos vamos a verlo bien a eso. Y un término que aparece también aquí, bueno, esas características, esa variable, al abordarla en la realidad, surgen, termino recopilando datos, o sea, medidas que se realizan sobre las personas o las poblaciones que estoy estudiando, ¿no? Los datos en estadística también se suelen llamar observaciones. Y así como vimos variable y la definimos, puede haber tipos de variables, ¿no? Hablamos en investigación de variables independientes y de variables dependientes. La variable independiente sería lo que llamamos factor de estudio, o sea, aquella que es controlada y manipulada por el investigador. ¿Por qué? La va a manipular para justamente medir el efecto que tiene sobre otras que dependen de ella. Y ahí aparece el concepto de variable dependiente, o sea, es la que yo voy a medir, es la que yo voy a observar. Por eso se llama muchas veces variable de respuesta, porque justamente manipulo una, la subo, la bajo, la hago desaparecer, la hago aparecer, para medir el efecto que tiene, digamos, sobre la otra, que es la dependiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos este caso. Un científico está interesado en el efecto del alcohol sobre el comportamiento social. Para investigar esto es probable que el experimentador varíe la cantidad de alcohol y mida sus consecuencias sobre la conducta social de las personas. ¿Qué es lo que está manipulando el experimentador? Y claramente la cantidad de alcohol que le da a la población que está estudiando. A algunas personas le dará más, a otras le dará menos. Y verá, o sea, va a medir, va a observar cómo se comporta la persona. O sea, su conducta social. Entonces verá si las que tomaron menos se comportan de un modo y las que tomaron más de otro, aparecerán conductas en una y en otras no, pero claramente lo que manipula es la cantidad de alcohol y lo que va a observar y medir es la conducta social. Veamos un segundo ejemplo. En otro experimento se estudia el efecto de la privación del sueño con respecto al comportamiento agresivo. Los sujetos de dicho experimento son privados en ciertas cantidades de sueño y se observan las consecuencias en relación con la agresividad. O sea, claramente, la variable independiente o lo que está manipulando el experimentador es la cantidad de horas de sueño. Algunas personas las dejará dormir más, a otras menos, a otras nada, y verá cómo se comportan. Si las que duermen más se comportan más o menos agresivamente que las que duermen menos. Entonces, claramente, la variable independiente serían las cantidades, las horas de sueño que tiene la persona,
y la dependiente serían su comportamiento, o su conducta agresiva, el grado, el nivel. Muy bien, entonces vimos a través de, en estos conceptos introductorios, varias definiciones. Vamos a repasar qué tenemos que tener en claro. Tenemos que tener en claro cómo definir estadística. ¿Cómo podemos definir estadística? Si investigar es un proceso sistemático, secuencial y ordenado destinado a dar respuesta a una pregunta de investigación, ¿qué rol juega la estadística en dicho proceso? ¿Qué realiza la estadística deductiva o qué es propio de ella? ¿Y qué es propio de la estadística inductiva? ¿En qué se diferencian universo, población y muestra? Tener bien en claro esas diferencias. Encuesta y censo, ¿son lo mismo? ¿Qué es una variable? ¿Cómo puedo definirla? ¿Y qué es una constante? ¿En qué se diferencia una variable dependiente de una independiente? Y por último, datos y observaciones, ¿son lo mismo? Una vez que pueda yo probar si he entendido todos estos conceptos, paso a realizar los ejercicios que a continuación les proponemos.